Yo no estoy viendo en Facebook y todavía no sale nada. ¿Estáis transmitiendo por ARPA Matemática o por ARPA? En ARPA Matemática aún no sale nada. Según Zoom, estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo. Vamos a ver si es que se ve la página de ARPA. Ya nos veo. Nos veo al aire. Ahora sí. Ahí me veo. Bien, Compañero Armando. Claudio, ¿Cómo estás, Armando? estamos al aire. Yo estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Claudio? Muy bien, Armando. Estamos ya casi listos para comenzar esta nueva jornada y última de la segunda temporada. Excelente. Dame unos segundos. Necesito Sí, por arreglar supuesto. algo aquí antes de que comencemos. Comentarle a las personas que este es el último capítulo de la segunda temporada y hoy día vamos a tener un tema que avisamos en las redes sociales, nos han llegado algunas preguntas que vamos a compartir, pero siempre es posible que ustedes puedan hacer preguntas en vivo y esa es una de las riquezas que queremos relevar. En una instancia como esta, sobre todo con invitadas que hoy tenemos, yo creo que de actualidad, pero completa por todos lados, va a ser una invitada a la cual, si no le saque el jugo al público, nosotros vamos a estar preocupados de que pueda hablar y de que pueda explicarnos varias cosas en torno a la temática que hoy día elegimos. Excelente, Claudio. Muy bien dicho. Bueno, ahora ya partamos de lleno. Aprovechemos el tiempo al máximo. Así Vamos. que partamos con todo. Bueno, hoy día les damos la bienvenida al capítulo 5 de la segunda temporada. Y como es de costumbre, con mi compañero Claudio Quirós y quien les habla, Armando Peri, estaremos compartiendo por 60 minutos con las invitadas, esperando lograr transmitir sus dudas y comentarios que nos van dejando por las redes sociales de Instagram y Facebook. Y que el día de hoy se viene un tema tremendo, como mencionaba Claudio. Pero antes, para las personas que se vienen sumando, contémosles brevemente sobre este espacio. Así es, Armando. Bueno, este espacio es parte de la iniciativa ARPA, de las acciones que tenemos como iniciativa ARPA. ARPA es el acrónimo de Activando la Resolución de Problemas en las Aulas. Si bien es cierto, nosotros pertenecemos al equipo de ARPA Matemática, en ARPA estamos trabajando en 4 áreas: ARPA Ciencias, ARPA Escritura, ARPA Ciencias Sociales o Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y nuestro equipo ARPA Matemática, el cual está detrás de toda esta producción. Nosotros somos solamente las caras visibles que hoy día podemos representar al equipo. Contarles que ARPA está alojado en el CIAE, en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y también tiene otra patita en el CMM, el Centro de Modelamiento Matemático de la misma Casa de Estudios. Tardes de Mate es un espacio para conversar, es un espacio en el cual nosotros queremos abrir, queremos democratizar un poco más el tener la posibilidad de hablar temas que sean de interés para la pedagogía, de interés para el mundo de la educación, y que a través de nuestros invitados la gente se atreva a establecer este diálogo un poco más horizontal, que antiguamente, y antiguamente estamos hablando quizás desde marzo
hacia atrás, se daba más bien en congresos, en instancias muy definidas en las cuales nos veíamos gente, pero ahora está abierto. Estamos a través de una plataforma gigante, un monstruo, como es el caso de Facebook, y después los capítulos son retransmitidos a libertad a través del canal de YouTube de ARPA. Comentarles que nosotros este programa lo llevamos de la mano con dos grandes colegas y compañeras, Morín Carrero y Carla Medina, que van a estar trabajando en el chat para poder entregarnos y para poder ir leyendo sus preguntas e irnos soplando para que nosotros podamos hacerla a nuestras invitadas. Pero no esperemos más, Armando. ¿Qué tema tenemos hoy? El tema de hoy es un tema controversial, en boga, polémico, pero también que es muy interesante y no te hago esperar más. El tema de hoy es prueba de transición universitaria, medición de desarrollo de habilidades y pruebas estandarizadas. Durante las semanas pasadas recibimos preguntas que ya hacen vislumbrar que este capítulo va a ser muy movido. Así que esperemos que esto se lleve a cabo y que las personas del chat no olviden que pueden participar con nosotros haciendo sus preguntas y que Morín y Carla nos las harán llegar. Ahora sobre nuestras invitadas. Tenemos dos grandes y excelentes invitadas. Yo creo que ya es momento de que las hagamos entrar. Nuestra Aquí primera ya les invitada... pedimos. Eso. Vámonos. Nuestra primera invitada del día de hoy es María Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional DEMRE de la Universidad de Chile. Ella es doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile y ingeniera civil matemática de la misma casa de estudios. Y también contamos con Maribel Mora, directora de la Oficina de Equidad y Inclusión de la Universidad de Chile, magíster en literatura de la Universidad de Chile, profesora de castellano, licenciada en educación, orientadora educacional y vocacional, y candidata a doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile, sin también dejar fuera que ella es poeta e investigadora mapuche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo primero que todo es agradecer su disposición a estar en este espacio y las ganas de compartir que nos han demostrado hasta este momento. Y les quiero preguntar primero a Maribel, ¿cómo estás? Y ¿cómo ha ido la pandemia hasta este momento? Muy bien, Armando, muchas gracias por esta invitación. Todo bien, tranquilo, encerrada, pero bien. Qué bueno. Y en tu caso, Leonor, ¿cómo estás y cómo ha ido la pandemia hasta este momento? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes en este programa y con Maribel, hablando de cosas que son bien importantes para la población joven que está terminando el colegio en circunstancias bien difíciles y con cierta incertidumbre respecto de cómo va a continuar este proceso. Así que, bien, trabajando y tratando de aliviar en la medida que podemos todas esas incertidumbres. Muchas gracias. Claudio. Bien, bueno, primero recordar a toda la gente que nos está viendo en el chat que pueden hacer preguntas en vivo a través del Facebook Live y pueden ser orientadas, pueden ser preguntas abiertas para que nuestras dos invitadas las puedan contestar y recordarles que ese es el espíritu de este espacio. Si bien es cierto, nosotros les pedimos que nos envíen preguntas con una semana de anticipación, también siempre está la invitación a que puedan meter la cuchara, como se dice en buen chileno, frente a los temas que estemos desarrollando durante esta hora de capítulo. Vamos a estar hasta las 19 horas compartiendo con Leonor Varas y Maribel Mora. Bueno, pero partamos con la primera pregunta. En el chat quiero decirles que hasta ahora no tenemos saludos, así que vamos nomás con las preguntas, Armando. ¿Cuál es nuestra primera pregunta? Partamos con la primera pregunta y esta va enfocada sobre todo a lo que está pasando actualmente con las pruebas de admisión universitaria. Así que la pregunta se la dirijo a Leonor y dice: ¿por qué necesitamos una prueba de admisión universitaria
¿No es suficiente con las notas y el rendimiento académico de 12 años de escolaridad obligatoria? Ya, excelente pregunta y me alegro de tener la oportunidad de referirme a ese tema. Las pruebas como esta prueba y como era la PSU y como han sido todas las pruebas para la admisión a la universidad, son herramientas realmente imprescindibles para resolver un problema que no es el problema universal de las carreras universitarias. Es el problema de tener más postulantes que cupos o vacantes. Entonces se necesita que los estudiantes, los postulantes hagan como una fila frente a esa entrada a esa carrera y se van dejando ingresar hasta que se acaban los cupos y ahí se corta. Ese es un problema difícil porque tenemos que poder dar evidencia que cuando cortamos esa lista, él o ella que quedó antes del corte, que fue el último en ingresar a esa carrera, tiene una probabilidad más alta que le vaya bien que aquel que quedó al otro lado del tijeretazo, el que no entró, él o ella que no entró. Eso es muy difícil de hacer con otros indicadores, por ejemplo, y hay que dar explicaciones, ¿ya?, de por qué a uno sí y al otro no. Hay que tener alguna evidencia. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, que alguien que tiene un 6.1 promedio de nota en un colegio tiene una probabilidad más alta que le vaya bien que el que tiene un 6 en otro colegio, porque no son comparables. Las notas entre un colegio y otro difieren. Entonces, es muy difícil tomar esas decisiones con la información disponible. Ahora, es siempre muy antipático hacer eso, de que poner a la gente en una fila y cortar esa fila en un momento es un problema ingrato, ¿no? Pero para ese problema ingrato, estas pruebas son ideales, tienen que ser buenas pruebas, no todas las pruebas son buenas, tienen que poder tener esa precisión, etc. Es muy lindo, sí, pensar que tenemos otros problemas más interesantes que este, que no los hemos abordado y relacionados con la admisión. Si ustedes se fijan, el año pasado sobraron un montón de vacantes que no se ocuparon. El problema de la escasez de vacantes es un problema pequeño dentro de todo el sistema. Entonces, no necesariamente para todo el ingreso a la universidad o a la educación superior se necesitan estas pruebas. Solo se necesitan, y ahí son muy buenas, cuando tenemos ese problema, que es la escasez de vacantes, pero no cuando hay abundancia de vacantes. Y ahí hay otro problema que es muy lindo y que vale la pena tenerlo a la vista ahora. Si tenemos vacantes de sobra, más que los postulantes, ¿los dejamos entrar a todos? Es una pregunta interesante. La respuesta es no. Se debe dejar entrar solo aquellos para los cuales tengamos evidencia de que los podemos sacar adelante, que se van a recibir. Es muy terrible dejar entrar a personas a una carrera sabiendo que no se van a recibir y al cabo de 1, 2 o 3 años decir, ay, lo siento mucho, usted se va para la casa sin nada. Eso no puede ser. No es solo que se dilapidan recursos públicos o privados, pero son recursos que cuesta generar, que se dilapidan, se botan. No solo eso, también se pierde la dignidad de las personas. O sea, no, a nadie le sirve un fracaso como ese. Dice, adelante, venga, estudie con nosotros y al cabo de un tiempo votarlo. Eso es algo dañino y no hay que hacerlo. Entonces, ese es un problema bonito y para lo cual tenemos herramientas en el sistema, pero no las tenemos para esto, ¿ya? Que es caracterizar a la población que para esa carrera, porque no es lo mismo en distintas carreras, que para esa carrera es una población que sí termina. O sea, el problema no es solo el acceso tiene que estar relacionado con el egreso. Si esas personas se van a poder recibir, entonces hay que aceptarla. ¿Y quién es esa población? Las carreras tienen que hacer estudios para caracterizar a esa población. Y en el sistema tenemos condiciones, y no son promedios, son combinaciones, que son condiciones de habilitación. Por ejemplo, para poder postular, la regla es 450 puntos mínimo promedio en las pruebas obligatorias o estar en el 10% superior
de las notas a los egresados de su colegio. Ahí hay un ejemplo. Para poder estudiar pedagogía, se dice, mire, usted tiene que estar en el 50% superior de los puntajes de las pruebas obligatorias o estar en el 30% superior de las notas de su colegio o una trayectoria previa, haber seguido un programa de preparación. Es muy lindo porque mezcla una historia, una trayectoria, que puede ser una trayectoria laboral, por ejemplo, en otras condiciones, que muestra una cierta cercanía con el problema, un interés, una motivación, o que está entre los más estudiosos de su colegio, o que tiene un buen rendimiento en las pruebas. Creo que son lindos ejemplos de lo que se puede hacer combinando antecedentes para resolver ese otro problema, que es cómo determino el conjunto de características que hacen de que esa población, yo sí me puedo comprometer con ellos, son personas que se van a recibir. Ujú. Muchas gracias, Leonor. Abarcaste una gran cantidad de temas ahí que nos Mucho, van a sí. tener hoy día, parece, muy entretenidos conversando. Pero, ¿qué dirá la directora de la Oficina de Equidad e Inclusión al respecto? Mira, precisamente desde los temas de inclusión siempre tenemos algún tipo de problema con las pruebas de selección, no en tanto pruebas de selección, sino más bien en tanto quienes quedan excluidos de las pruebas de selección. Y es por eso que se requiere de ingresos especiales para grupos determinados. Y aquí hay un tema que es fundamental y tiene que ver con quiénes son esas personas, a qué grupos excluidos pertenecen. Y, y hay investigaciones que muestran, por ejemplo, en América Latina en general, los grupos excluidos son las personas que vienen de condición de pobreza, las personas de pueblo indígena, las mujeres, las personas en situación de discapacidad, y que si tú vas al estudio de país por país tienes efectivamente la misma situación. En Chile ocurre más o menos lo mismo. Entonces, en función de estos grupos es que se generan cupos especiales de ingreso, un poco para equilibrar, digamos, la selección que se hace con una prueba estandarizada. Porque si tú aplicas una prueba estandarizada, la que sea, en un contexto que no es igual, siempre vas a obtener que tales o cuales grupos o tales o cuales personas, ¿cierto?, quedan excluidos, van a quedar fuera, no van a poder responder, digamos, los requerimientos de esa prueba. Y en Chile ha quedado más que claro durante todos los últimos años que la educación no es igual para todos. No todos recibimos en este país el mismo tipo de educación, porque la educación que se hace en las escuelas rurales es distinta a la de la ciudad, es distinta a la por zona socioeconómicamente diferentes, etcétera. Digamos, hay un montón de razones que podemos ver por qué los grupos de algún modo se van separando en términos de qué tipo de educación reciben. Y bueno, sabemos que durante los últimos años también la educación pública ha sido bastante dañada con todos los procesos que tuvo que vivir a partir de la década del 80 con las políticas neoliberales. Entonces también hay un número de población afectada directamente por estas políticas que fueron los establecimientos de educación pública y que fueron dañados, digamos, en sus propios procesos de desarrollo. Y creo que ahí hay mucho que hacer y que en el gobierno de Bachelet se generó un programa que es el programa PASE, que trabaja directamente con establecimientos educacionales públicos, para nivelar un poco, para darle más oportunidades a los estudiantes de tercero y cuarto medio que pudiesen ver la educación superior como una posibilidad para ampliar expectativas, pero también para nivelar académicamente. Y yo creo que esa iniciativa, a mí, desde el punto de vista de inclusión, me parece mucho más potente que los liceos bicentenarios, por ejemplo, porque el Liceo Bicentenario lo que hace es replicar la exclusión, o sea, atraer solamente a los buenos estudiantes y dejar fuera a todos los que no cumplen con esos requisitos. En cambio, el programa PASE va a los colegios más vulnerables educacionalmente
y se hace cargo de las dificultades que hay ahí para apoyar a los estudiantes y a los profesores en el avance hacia una mejor educación. Maribel, en ese mismo sentido, ¿sí? me gustaría pedirte que explicaras lo que es el programa PASE, porque puede ser que no todas las personas conozcan lo que hace este programa. Bueno, el programa PASE es un programa de transición a la educación superior. Fue pensado precisamente para trabajar con los liceos de alta vulnerabilidad escolar de todo el país y preparar a los profesores y a los estudiantes para mejorar la educación de manera que los estudiantes saliesen de cuarto medio mejor preparados, y al mismo tiempo se les da un cupo especial de ingreso a las universidades e institutos profesionales que son parte de esta gran red PASE, podríamos llamarle, de instituciones de educación superior. Y creo que eso ha permitido a estudiantes que no estaban pensando en la educación superior hasta 2015, que se inicia el programa, 2014, perdón, pensar en la educación superior como una opción. Creo que uno de los pilares de la inclusión tiene que ver con que todos tengamos las mismas oportunidades, pero antes de las oportunidades están las expectativas, porque hay sectores que son tan vulnerabilizados en nuestras sociedades que ni siquiera tienen expectativas de avanzar más allá que lo que su medio inmediato les ofrece. Muchas gracias, Maribel. Y tengo otra, o sea, tengo muchas cosas en las que profundizar, pero vamos a seguir con las preguntas que nos han llegado de redes sociales para que las personas que nos ven vean que de verdad tomamos en cuenta sus preguntas. Y acá va una pregunta que dice: ¿por qué se hace necesaria una prueba de transición antes de una nueva prueba en vez de seguir usando la PSU hasta la llegada de esta nueva prueba? Ya, excelente pregunta también, porque todos quisiéramos hacer los cambios lo más rápido posible, porque estamos seguros que a donde vamos, el cambio que queremos hacer es bueno. Pero allá hay que tener mucho cuidado con dos cosas. Por una parte, si los estudiantes se han preparado para una prueba, por mucho que la critiquemos y la queremos cambiar, etcétera, si uno la cambia de un momento a otro, aparece como que uno estuviera, no sé, cambiando las reglas del juego. De un momento a otro, la prueba es otra. Yo creo que tendríamos muchas dificultades con personas que se sentirían engañadas, que se prepararon para algo y se lo cambiamos por otra cosa. Pero además hay otra cosa, que uno puede tener todos los estudios del mundo y todas las simulaciones y todas las discusiones expertas y toda la evidencia de que esto es lo bueno, pero la realidad siempre tiene sorpresa. Y otra cosa es con guitarra, dice el dicho popular, y con mucha razón. Entonces, hay que implementarla de un modo que uno va controlando si aquello que está diseñado en teoría, en el papel, en los estudios, está funcionando tal cual se había previsto. Y eso obliga a avanzar con cierta parsimonia. Ahora, nosotros estos cambios que hemos hecho son en las pruebas obligatorias exclusivamente. En todas hubo una reducción de temario que es muy importante para la equidad. La PSU es una prueba que se definía preguntando todos los contenidos mínimos obligatorios que se pudieran preguntar con lápiz y papel. Eso se acabó. Eso se acabó. Hay una reducción de temario en la que hemos trabajado por 4 años con la unidad de currículum del ministerio. Entonces, aunque las únicas pruebas que tienen cambios en el tipo de preguntas son las pruebas obligatorias, en las otras pruebas también hubo una reducción de temario, y eso es muy importante para la equidad, porque lo que estábamos haciendo con una prueba que cubre todo el currículum es preguntándole a cierto sector de la población, le estábamos preguntando algo que no tuvo la oportunidad de aprender, que no le pasaron esa materia porque es un currículum extenso. Y eso es una fuente de inequidad que en esta oportunidad estamos intentando resolverlo. Eso ya ocurrió y eso no requiere tanto aviso previo. Se publican los temarios en abril y hay una reducción. Y eso es algo que no se ha celebrado lo suficiente y para mí me gusta algo muy importante.
pero los cambios ahora en el tipo de pregunta, en el caso de la prueba que antes era lenguaje, se eliminó toda la parte que evaluaba algo que se suponía que evaluaba la escritura, pero todos los expertos dicen que no se puede evaluar la escritura de ese modo, de manera indirecta. Y en la parte que quedó, que es comprensión lectora, hay una selección distinta de textos. Estamos escogiendo textos más cercanos a los estudiantes, genuinos, textos con los que de verdad se topan en la vida diaria, en el estudio, etcétera, no solamente en la asignatura de lenguaje y comunicación, sino que en la vida, en las otras asignaturas, en los otros estudios. Pero esos textos nuevos elegidos con esta intención todavía parcialmente son, o sea, si se han acostumbrado, si se han preparado para un cierto tipo de texto, nosotros cambiamos todos de la noche a la mañana. Pero necesitamos ese cambio, monitorearlo, ¿sí? Ver si efectivamente están ocurriendo las cosas en la realidad como estaban vistas en la teoría, digamos. Y por eso este año, las pruebas que vienen, un quinto de las preguntas, que hay menos preguntas también, un quinto de las preguntas van a ser del nuevo tipo en matemática, van a ser relacionadas con un texto elegido con otro criterio, el que acabo de decir, y el otro año esperamos que la mitad de la prueba sea así, pero ya ha habido suficiente tiempo para prepararse por parte de los estudiantes o familiarizarse. Nosotros creemos que las nuevas pruebas requieren menos preparación. Nuestro objetivo es que sean pruebas menos sensibles al entrenamiento. De hecho, con la sección que eliminamos del lenguaje, creemos que era una sección que respondía esencialmente al entrenamiento, porque cuando calculábamos los puntajes sin esa sección, teníamos menos brechas socioeconómicas. Y tradicionalmente el entrenamiento está vinculado a la cantidad de recursos que tiene la gente para pagar un mayor entrenamiento, ¿no? Entonces, queremos construir pruebas que sean menos sensibles al entrenamiento, que sean de cosas mucho más genéricas o transversales. Esa es la idea, digamos. Pero de todos modos, los estudiantes necesitan familiarizarse con esas preguntas, porque por último, o sea, así como no queremos medir entrenamiento, no queremos medir algo que está contaminado con los nervios, con la falta de familiaridad, que no sé, esto es para otro, esto no es para mí. Eso también produce una perturbación a una medición más precisa de aquello que nos importa medir. Lo que nos dice es tremendamente importante, porque creo que no es algo que se lea en muchos lugares, todas estas justificaciones, estas razones que nos dan, esto que tú dices que yo lo encuentro tremendamente potente, de cómo disminuimos también las brechas a través de quitar ciertos ítems que realmente, más allá de demostrar un conocimiento o el desarrollo de una habilidad, está más bien enfocado al entrenamiento, a lo que tú bien dices que evidentemente, efectivamente, está asociado al poder adquisitivo de pagar, ¿cierto? De pagar por eso. Pero quería hacer como un poquito más, pincharte un poquito más a ti, Leonard, para que nos dijeras, en esta prueba final, ¿qué es lo que ustedes proyectan? ¿Qué es lo que ustedes esperan en la prueba que pase después de esta prueba de transición? ¿Se va a notar una diferencia en lo que es los aspectos de matemática, en lo que es el aspecto de las habilidades matemáticas, que en la prueba PSU no se medían? ¿Qué es lo que ustedes proyectan en ese sentido? Sí, definitivamente. O sea, primero, el cambio es bien profundo en matemática, porque de aquí a 2 pruebas más van a haber 2 pruebas de matemática, ¿no? Porque tenemos un problema también severo con la precisión con la cual medimos en una distribución muy amplia. O sea, la PSU era una prueba muy difícil para la población, y eso provocaba muchas perturbaciones en el significado de los puntajes, ¿no? Y de alguna manera distinguía poco, servía poco para hacer una lista ordenada en las carreras, esa fila ordenada que en un momento se corta en las carreras de base matemática, ¿no? Entonces, 2 pruebas de matemática que nos permitan dirigir como la prueba más al público
de verdad para qué se necesita, ¿no? Para distintas carreras necesitamos otra medida de las habilidades matemáticas, digamos. No me cabe duda que para entrar a una carrera de ingeniería, en ingeniería van a querer saber, bueno, pero ¿cuánto sabe de esto? ¿Cuánto sabe de aquello? ¿No? En cambio, para una carrera que no es de base matemática, yo más bien lo que quiero saber es si esta persona utiliza el razonamiento matemático en problemas con poco contenido, porque no quiero no se va a desempeñar con contenidos avanzados de matemáticas, pero que use una forma ordenada de resolver problemas en general, digamos. Entonces, estamos avanzando en este momento hacia la evaluación de competencias. 13 de las 65 preguntas van a ser eso, van a ser evaluación de competencias, significa esa mezcla entre contenido y habilidad para resolver problemas en contextos distintos, ¿no? Y ahí yo creo que lo mejor es dar un ejemplo del recado que estamos dando y que tiene que ver con esta equidad también. Publicamos nosotros a partir del 7 de mayo, empezamos a publicar todas las semanas preguntas del nuevo tipo de matemática y de comprensión lectora. Una semana matemática, la semana siguiente comprensión lectora. Cuando se publicaba la comprensión lectora, se publicaba la solución de la pregunta de matemática que habíamos hecho la semana anterior y además publicamos no solo una forma de resolver, sino que 2 formas de resolver y además publicamos una sección que llama ¿qué necesitas saber y saber hacer para resolver este problema? Los problemas tienen el contenido a que hacen referencia es contenido bien básico, para lo cual incorporamos, por ejemplo, que no estaban los temarios antiguos, incorporamos contenidos de 7º y 8º, como es porcentaje y proporciones, ¿no? Pero se pone en contexto y el primer problema que publicamos tiene un mensaje para decirle a los estudiantes qué es lo que nos interesa. El problema es el siguiente, se habla de una joven que entrena todos los días de lunes a viernes una cierta cantidad de tiempo, no me acuerdo, 1h30, todos los días entrena 1h30 de lunes a viernes, pero lee que para estar en la forma que ella quiere estar, necesita entrenar 6 días a la semana, así que decía entrenar el sábado también, y el promedio tiene que ser superior a esa 1h30, lo que ella entrenaba diariamente, el promedio diario. Entonces la pregunta es, ¿cuánto necesita entrenar el sábado para cumplir con ese promedio diario sobre 6 días? Que es la recomendación. ¿Por qué pusimos ese problema? Porque estamos seguros que todos los estudiantes de cuarto medio han resuelto ese problema, han cuadrado promedio, se han preguntado, ¿qué nota necesito en la última prueba para sacarme un 5 final? Es seguro que lo han resuelto. Bueno, el problema, cuando publicamos la solución, por supuesto que pusimos una que es con álgebra, una ecuación, y muy elegante sale la solución. Pero también publicamos una que es con un monito y sabemos que los estudiantes o lo hacen con un monito o lo hacen por ensayo y error. A ver, y si me saco un 5, ¿me da? No, pues si quiero un 5 promedio, estaba por debajo, tengo que sacar más de un 5. 5, ¿me da? No me da. De alguna manera lo resuelven. Y lo que les queremos decir, el mensaje es el siguiente. Tú haces matemática todos los días y a lo mejor no la reconoce como una matemática académica, pero eso vale. Aquí te damos punto por eso. Eso vale, esa habilidad para resolver. Por supuesto que te lo ponemos en otro contexto. O sea, la gracia es que lo reconozcas, ese problema lo sé resolver y tengas una estrategia para resolverlo. Y eso vale. Entonces, estas nuevas pruebas que queremos que sean poco entrenables, también pedimos ayuda a ARPA, vamos a tener una publicación muy interesante de videos que vamos a poner en Instagram, en las redes sociales, con problemas de ARPA, resolución de problemas, sobre todo hemos escogido junto con el profesor Patricio Felmer, hemos escogido los problemas de porcentajes y proporciones, porque es lo nuevo también, porque de eso no hay en los modelos antiguos, etcétera, hemos cogido eso. Pero lo interesante es lo siguiente, ¿cómo partió ARPA? Y yo tengo pleno recuerdo de un proyecto de investigación donde con el preuniversitario José Carrasco Tapia de la Escuela de Ingeniería de la Chile, ¿no? Donde la pregunta era, ¿podemos conseguir buenos resultados en la PSU de
matemática, que era esta PSU que se definía con 80 contenidos mínimos obligatorios. En esa prueba, ¿ya? Donde había que recordar fórmulas, etcétera, en esa prueba podemos obtener un buen resultado sin hacer modelos de la PSU, ensayos de la PSU, sino que solamente resolviendo problemas, despertando la creatividad, desarrollando estrategias, ¿sí? O sea, con esta matemática como esa de cuadrar el promedio y aplicar, ¿sí? Podemos lograr lo mismo, y el resultado es sí, podemos lograr lo mismo. Entonces, si eso ocurría con la PSU de matemáticas, con mayor razón va a ocurrir con estas pruebas que son enfocadas, que tienen este otro enfoque, donde eso es lo que más nos importa. Así que estamos todos muy contentos y colaborando. Ya ARPA está colaborando, SUMISIGUE también nos va a colaborar, también nos va a pasar problemas de ese proyecto, que es un proyecto que también fue premiado por la UNESCO, que se hizo para preparar a los futuros profesores de básica y también a los profesores en ejercicio, o sea, que son... Si uno lo mira, son cosas tan distintas, y sin embargo, son distintos proyectos, y sin embargo, lo que tienen en común es esta concepción de la matemática y de qué es lo que vale, qué es lo que importa, lo que debe ser reconocido, que es lo que hace la gran diferencia con estas pruebas que estamos proponiendo. Interesante Yo la respuesta ahí que nos quería da. agregar algo Vale, sobre lo mismo que menciona Leonor, que cuando partió ARPA por allá por 2013, estaba, claro, trabajando con el preuniversitario, y que pronto, que tenemos un libro que salió de eso y que fue revisado por algunos años, que ya va a salir, y se supone que iba a salir este 2020 a principios del año. La pandemia cortó un poquito esa publicación, pero esperamos tener ese libro para toda la gente en poco tiempo, en ARPA. yo quería comentarles que, bueno, le agradecemos mucho la respuesta que nos da Leonor, muy completa, y que aprovechó a abordar varios aspectos, y espero que Claudia Ávila, que era una estudiante de cuarto medio, nos dejó la pregunta de cómo estaban divididas las preguntas de contenido de matemática, cuántas preguntas eran, dónde estaban los acentos, y yo creo que Leonor también pasó por ahí, desde la perspectiva de cuál es la orientación, cuáles son las nuevas orientaciones que tiene esta nueva prueba de transición, qué es lo que se está planteando, y finalmente hacia dónde vamos avanzando, que es lo que nos mueve, lo que nos llama la atención. Pero me gustaría saber, Maribel, ¿cómo ves tú este tema de tratar de que el DEMRE tenga, y lo ha dicho la directora del DEMRE, en la mente precisamente sacar ítem que aumentan la brecha? O sea, me parece una excelente noticia, una noticia que, como dice Leonor, hay que celebrar. Yo creo que esto es un avance sustantivo en relación a las mediciones anteriores, porque precisamente está hecho con la voluntad de avanzar en términos de equidad. eh, Lograr la equidad educativa en un contexto tan desigual es muy difícil y es un proceso largo. Seguramente vamos a tardar muchos años todavía en tener una educación un poco más parecida entre un contexto y otro en este país. Creo que el daño que ha sufrido la educación en general por una serie de políticas que no privilegian la calidad de la educación eh, queda claro también cuando se hacen mediciones internacionales, y Chile no está muy bien rankeado, digamos, en esas mediciones. Entonces queda claro que no solo es una cuestión dentro del país, sino que también en el contexto internacional. Porque por muy bien rankeados que estén determinados colegios, aquí en Chile, al verlo a nivel internacional, no es, tampoco son los mejores. Entonces, las mediciones para mí son clave para tener datos. Yo creo que eso es bien importante, y para generar políticas públicas y cambios. La evaluación siempre debiera ser eso, estar siendo pensada para ir generando cambios. Y en el caso específico de los cambios hacia una mayor equidad en las pruebas estandarizadas para ingresar a la educación superior, también me parecen que son un aporte, como dije, sustantivo.
pero es un aporte que también tiene que ir acompañado de procesos de acompañamiento, porque efectivamente lo que se medía antes era si los estudiantes habían visto todos los contenidos o no. Sabemos que no todos los estudiantes han visto todos los contenidos, por lo tanto no llegan en igualdad de condiciones a la universidad, independiente que pase en la PSU. Entonces, la PTU en este caso. Entonces, si tenemos ya ese dato, lo que hay que hacer es generar programas de apoyo al ingreso de los estudiantes, independientes que hayan ingresado por PSU, porque las brechas, digamos, pueden estar presentes a pesar de haber tenido un buen puntaje en una prueba estandarizada. Entonces creo que ahí las universidades debieran tener estos programas, no sé si llamarlos como habilitadores para ciertas cátedras, para ciertos cursos, pero que debieran considerar los contenidos mínimos que son necesarios para que yo pueda entender efectivamente el curso que estoy tomando, teniendo los conocimientos previos. Pasaba mucho, por ejemplo, estoy pensando ahora en el ingreso CIPE en la Universidad de Chile, cuando estudiantes de colegios particulares, perdón, de colegio TP, técnico profesional, llegaban a carreras que tenían, por el ingreso especial, habían logrado ingresar a estas carreras de ciencias, donde la ciencia es fundamental, y como eran colegios técnicos profesionales, nunca habían tenido ni física ni química, y claro, se encontraban con que esto era básico para sus carreras. Y ahí, digamos, había una brecha muy compleja de revertir y que iba a significar necesariamente que el estudiante se retrasara en las carreras. Pero me pregunto yo, ¿qué pasa en universidades que exigen un poco menos puntaje, digamos, de ingreso en el resto del país, donde los estudiantes tampoco tienen esos conocimientos, tampoco tuvieron física ni química, y de todas maneras entran a esas carreras? ¿Qué pasa si nadie le hace este proceso de acompañamiento, de apoyo, de nivelación, si queremos llamarlo? A nadie le gusta mucho ese concepto, pero es una manera de explicar, digamos, cómo hace que el estudiante llegue a un nivel básico para poder tener igualdad de oportunidades en la formación que te están ofreciendo. Y creo que ahí en Chile también hay un tema con las universidades privadas, porque no se hacen ese problema en las que no exigen la PSU. Ingresan todos los estudiantes y no hay un sistema que permita decir en qué nivel está este estudiante y este otro. Por lo tanto, puede extender su carrera, no sé, 10 años y nunca terminarla. Puede pasar por esta carrera y no terminarla y entrar a otra y luego a otra, porque ahí el tema es otro. El tema de base es el negocio en las universidades privadas, y, aunque lo queramos negar, esa es la realidad, digamos. Entonces, creo que las pruebas de selección nos entregan mucha información y que podemos leerla de distintas maneras. Y leerlas desde la inclusión es distinto a leerlas desde solamente un tema de admisión a las universidades. Y creo que tenemos que tener equipos que puedan ir leyéndola desde distintas perspectivas. Y en ese sentido me alegro mucho lo que menciona Leonor, porque eso indica un cambio, así como también ha sido un cambio que se incorporen adaptaciones para personas en situación de discapacidad durante los últimos años, que antes no se consideraba, y las personas en situación de discapacidad no tenían las adaptaciones requeridas para dar una prueba estandarizada en igualdad de condiciones que los demás estudiantes. Creo que ese es otro de los avances sustantivos que tampoco se releva tanto a nivel país, no sé por qué, si es tan significativo para las personas en situación de discapacidad. Maribeli, tengo una pregunta para ti y tiene que ver un poco con lo mismo que habían mencionado hace un momento, y es, en esta iniciativa, en este escenario, digamos, que hay una nueva prueba de transición universitario y que PASE prepara a los profesores y a los estudiantes de estos colegios vulnerables, ¿hubo un cambio en la preparación de ellos? ¿Cómo los preparan para dar la prueba? ¿Los preparan
para que saquen cuarto medio, los preparan para que entren a la universidad y sean exitosos. ¿Para qué los prepara PASE a los estudiantes? ¿Y cómo los apoya en este escenario de una nueva prueba de transición? Mira, el primer cambio que yo pude ver mientras estaba más cerca al programa, cuando todavía iba a los colegios, es las expectativas. El primer cambio que se generó al llegar a estos liceos fue ese. Pero un cambio de expectativas que no era solo limitado al estudiante porque quiere ir a la educación superior, sino que un cambio de expectativa en la vida entera de esos profesores y de esos estudiantes. Yo creo que esa posibilidad de hacer algo nuevo y hacer algo distinto en un contexto donde de lo primero que te hablaban era de la desesperanza aprendida en esos contextos, creo que fue lo más impactante, digamos, porque fue como dicen ahora después del estallido social, fue como haberlos visto despertar. Yo creo que PASE hizo mucho de eso antes que el estallido, en términos de educación, hizo despertar a los colegios. Y en el caso específico de nosotros, como Universidad de Chile, consideramos una aspecto fundamental que no estaba y no está en ningún otro PASE, que era el tema de arte y cultura. Y traer a los chiquillos a los museos, saber que eran espacios que nunca habían visitado en su vida, llevarlos a obras de teatro, a conciertos, mostrarles que hay otro mundo, además del que ellos conocen en su contexto, era efectivamente ampliar estas expectativas. Y eso tiene un impacto inmediato en el desarrollo académico de los estudiantes. O sea, es un impacto inmediato que los motiva a estudiar. Y también en los profesores al ver a sus estudiantes motivados. O sea, ahí hay una retroalimentación que se va dando y que en principio se ve dificultosa cuando uno recién llega a un colegio, es como ya vienen con otro programa, ¿cierto? A intervenir, ya qué tenemos que hacer ahora. Eso también nos pasó en algunos espacios. Pero se lograron ver, digamos, que había una posibilidad distinta de hacer las cosas, también en sus contextos, y una motivación que necesitaban para seguir educando, digamos. Y creo que eso el equipo PASE con el equipo ARPA, que nos apoya también a nosotros en PASE, fue lográndose muy bien. De tal modo que a pesar de todas las dificultades ahora con la pandemia se ha logrado sostener el programa, porque el temor era en contextos donde es tan difícil la comunicación online, ¿cómo sostenemos esto? Era muy fácil perder todo el trabajo y no ha sido así. Yo creo que eso habla muy bien de la fidelización que se ha logrado con los grupos de trabajo y con los establecimientos educacionales. Pero algo que el Ministerio de Educación debiera tener en cuenta, y en sus dos ámbitos, en educación superior y en educación media, es que estos necesariamente tienen que ser programas de muy largo plazo, porque no cambiamos la educación de un día para otro ni de un año para otro. Estos son procesos que deben tener, para poder medirse, por lo menos 10 años de trabajo continuo, para poder tener una evaluación de cuál ha sido el impacto en este establecimiento educacional, en esta comunidad, en estos contextos específicos. Eso yo creo que... Sí, dime nomás. Bueno, antes, comentarle a la gente que se ha sumado, porque hemos tenido una fluctuación en el público bastante interesante. Estamos con Leonor Varas, la directora del DEMRE, estamos con Maribel Mora, que es la directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, y el chat ha estado un poco más movido ahora último. Tenemos un saludo para Tolten, por ahí, que se nos quedó en el tintero, y tenemos dos comentarios que me gustaría leérselos. La primera es de Mabepa SE, dice: deben haber dos pruebas de matemática, una de habilidades y una específica. Creo que quedó haciendo ruido un poco esto que dijo Leonor. Muy brevemente, Leonor, para que pasemos a otra pregunta del chat. ¿Deben haber dos pruebas de matemática, una de habilidades y una específica? ¿Va a ser ahora? ¿Va a ser más adelante? ¿Cómo va a ser eso? Va a ser en 2 años más. Es parte de lo que se
se informó oficialmente por el Comité de Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación el 12 de marzo. Lo que pasa es que fue justo cuando a la semana estábamos con los confinamientos, con el problema de la pandemia, justo apareció ahí y esa noticia se perdió. Pero yo quería aclarar, el DEMRE no decide nada de estas cosas. Nosotros hacemos estudios, proponemos, cateteamos, no sé, luchamos por ciertos cambios, pero antes lo decidía el Consejo Rectores, el CRUCH, y ahora lo decide este comité de acceso que está formado por 7 rectores y el subsecretario de Educación Superior del Ministerio de Educación y funciona en el Ministerio de Educación. Nosotros presentamos los antecedentes, presentamos informes, presentamos estudios, argumentamos, pero las decisiones se toman en otra parte. Perfecto. Y hay mucho, yo tendría que entrar en motivos más técnicos para decir, en esta distribución de puntajes que van de los 150 hasta los 850, y que en el caso de la PSU de matemática era tan anómala la distribución, que, por ejemplo, y tiene que ver con algo que decía Maribel, a quien yo quería apoyar en varias de las cosas que dijo y dar ejemplos de eso, pero no me dieron la palabra, la pedí por ahí. Por ejemplo, para que vean ustedes cuál es el problema de esta prueba única. El problema de la prueba única es como decir, yo necesito una sola pesa en mi casa para medir los ingredientes para una receta y medir a las personas que no estén subiendo de peso. Es obvio que no. La precisión no va a ser nunca la adecuada para resolver los dos problemas. El mismo problema se tenía con la PSU, que la prueba básica, o sea, las dos pruebas van a ser pruebas basadas en competencia, se va a evaluar competencia, solo que la primera prueba va a tener, esas competencias se van a referir a contenidos que no llegan más allá de segundo medio y que parten en séptimo básico. Y la otra prueba va a tener todos los contenidos desde séptimo básico hasta cuarto medio, pero solamente del plan general, no de los planes electivos de tercero y cuarto medio. ¿No? Pero se van a evaluar competencias, resolución de problemas, que son habilidades que están en el currículum escolar de mucho tiempo. Y como la PSU no las preguntaba, no se enseñaban mucho y ahora se tienen que enseñar más. Así que la razón por la cual se necesita, mire, habían muchas personas ingresando a la educación superior, por supuesto no en las carreras más selectivas, pero muchas personas ingresando con 450 puntos en matemáticas. Se podía ingresar con eso. De hecho, el promedio de las dos pruebas obligatorias tenía que ser 450 y se podía. Bueno, 450 puntos en matemáticas. Los que nos están escuchando, como esto se llama tarde de matemáticas, todos deben ser buenos matemáticos. Miren, 450 puntos en la PSU, a lo largo de 4 o 5 años que vimos, se podían alcanzar con entre 16 y 18 preguntas buenas. La prueba tenía 75 preguntas operativas, con 5 alternativas. Si uno tira todas las chuntes, ¿qué es lo que esperamos tener como cantidad de preguntas buenas? 15. Un quinto, 15. Es decir, los 450 puntos en la PSU de matemáticas no se distinguen del azar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No podemos tomar decisiones. Ahí. No ordena, en ese rango no está ordenando a las personas, ¿ya? Entonces, y eso era un zapato chino. O sea, si queremos tener mayor precisión en torno a los 450 puntos, tenemos que tener más preguntas más fáciles para que no se alcance ese puntaje con 15 preguntas. Pero ¿qué hacemos para distinguir más adelante? De hecho, la PSU de matemáticas era la más predictiva de todas en ciertas carreras, en otras no, los desordenaba. Si se entraba con puntaje bajo los 500 puntos, no había un orden ahí, no predecía nada. Entonces, realmente con una sola prueba de matemática no se puede. Es como pretender, es la historia de la pesa que les conté, pretender tener una única pesa para pesar los ingredientes para la receta y para pesar a las personas. ¿Sí? Le agradecemos, Leonor, la explicación, porque de verdad, bueno, la gente, yo creo que no, evidentemente no hace esta analogía del azar, de si respondo al azar, debería tener
cierta cantidad de preguntas buenas y con eso me da cierta incertidumbre cómo analizo ese resultado. Cintia Riquelme en el chat nos comenta y nos pregunta, nos dice: buenas tardes, trabajo con estudiantes de enseñanza media y esta prueba ha significado mucha incertidumbre por ser la primera vez. ¿Habrá nuevos modelos de ensayos en el DEMRE? Es una pregunta que recibo permanentemente de mis estudiantes. Sí, mire, nos han pedido harto y realmente no tenemos capacidad. La construcción de preguntas para pruebas es extremadamente delicada y yo ahí también quería contar algo relacionado con lo que dice Maribel y con lo de las expectativas a propósito de los cupos de género. O sea, Maribel ha enfocado todo en la parte como más importante, más masiva, más dolorosa, pero también hay otros que son menos dramáticos y que sí son interesantes porque se repite lo mismo que ella dice, que lo más importante es lo de las expectativas, por ejemplo. Y ahí quería dar un ejemplo después, ¿no? O lo doy al tiro, este de las Dale, nomás, al tiro. Costó mucho en ingeniería, hubo mucha polémica para que tuviéramos cupos de género, ¿no? De que ingresen más mujeres en ingeniería. Entonces, en la lista, las mujeres que quedaban en la lista de espera, una vez que ya se cerraba la primera selección, entonces se hacía pasar primero a las 40, ahora creo que son 53 cupos de género que ingresaban. Se corre la lista así, ingresan, pasan adelante, ¿no? Bueno, resulta que, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo más impresionante fue que al año siguiente, después de la primera vez que tuvimos cupos de equidad, aumentó el número de mujeres que ingresaron por la vía regular en la primera selección, no por los cupos de equidad. Es decir, el recado que mandamos a las mujeres fue: ustedes nos interesan, son bienvenidas, las queremos aquí. ¿Y qué fue lo que cambió? La expectativa. Es decir, es súper importante lo que dijo Maribel, eso se da a todo nivel. Mire, las brechas de género con la PSU son, no sé, 1/10 de las brechas socioeconómicas. Son mucho más importantes las brechas socioeconómicas, pero igual son inaceptables. Y ahí yo quería insistir en algo que ella dijo también, y que de repente hay una visión muy simplificada en la gente, de que si uno está por las pruebas o en contra de las pruebas sirven para ciertas cosas, no sirven para otras. Pero uno tiene la obligación de que las pruebas sean buenas y que no aumenten las brechas, tienen que disminuirlas y se puede. Y uno tiene la obligación de hacer lo mejor posible en aquello que le toca hacer. Y en mi caso son dirigir el DEMRE, por lo tanto luchar por pruebas equitativas, buenas, precisas y que se usen para lo que se requieren. Nunca una prueba va a eliminar las injusticias de la sociedad, tal como dijo Maribel, y se necesitan las cuotas, estos cupos de equidad, los cupos de género, se necesitan cuotas, tal como ella lo explicó excelentemente. Y eso no es porque no necesitamos pruebas, también necesitamos las pruebas, solo que resuelven distintos problemas y se complementan, y uno tiene que hacer su parte. Así que esto era para fortalecer lo que dijo. Por ejemplo, la cosa de género. Nosotros a las pruebas, todas las preguntas que entran a las pruebas se pilotean, y hay forma de estudiar si una pregunta tiene sesgo, se llama DIF, esa técnica. Nosotros, pregunta que tiene sesgo, no ingresa a la PSU, no ingresa ahora a la prueba de transición, no, tiene sesgo, fuera. Quedan disponibles para integrar las preguntas solo aquellas que no tienen sesgo. Pero aún así, la PSU las pruebas de matemáticas y las pruebas de ciencia, se va a producir una brecha entre hombres y mujeres, brechas de género, que no son responsabilidad de la prueba, pero que la prueba no puede eliminar. Es una cosa que hay en toda la sociedad, está en la familia, está en todos nosotros. Yo me declaro feminista y sin embargo, cada cierto tiempo me descubro que, como dije eso, es una barbaridad. Y por supuesto que las generaciones más jóvenes están mejor que lo que estamos nosotros, más alertas, más cuidadosos, más conscientes de lo que somos nosotros. Pero eso está en la sociedad y la prueba no lo va a poder borrar porque está instalado, no se va a borrar. Va a cambiar cuando la sociedad cambie. Ya. Entonces, es muy costoso hacer preguntas para las pruebas. Se pilotean, se analizan, se votan un montón porque aparecen sesgos, etc.
Y nosotros, nuestra responsabilidad es hacer eso y no hacer más modelos y más ensayos. No estamos preparados para hacerlo. Pero miren, estamos comprometidos con que este es un año muy, muy complicado y que tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Entonces hicimos, primero, todos los modelos antiguos se van a publicar, están publicados, pero vamos a hacer una nueva publicación de los modelos antiguos, invitándolos a resolverlo, porque vamos a marcar en los modelos antiguos cuáles son los contenidos que están vigentes y cuáles no, de manera que les sirva para entrenarse, porque los modelos antiguos todos tienen su resolución, entonces pueden discutirlo con sus amigos. Nuestro interés mayor es que trabajen juntos, sobre todo en este año que han tenido tanta dificultad para juntarse, que trabajen juntos, que discutan los problemas, que propongan sus soluciones. Vamos a publicar problemas ARPA, problemas también de Sumisigue, pero con los problemas ARPA, solo el primero, Patricio Felmer, va a entregar la solución. Y todo lo que vengan después son desafíos, no se entrega solución. Y vamos a invitar a los estudiantes a que publiquen sus soluciones. Y luego vamos a hacer votaciones entre los postulantes y las soluciones más populares van a recibir algún reconocimiento. O sea, vamos a movilizarnos para que estos estudiantes, ellas y ellos, se involucren, trabajen, discutan, compitan en esto de cuál es la solución más atractiva, pero sobre todo colaboren discutiendo sus soluciones, aplaudiendo a los que les gustan, votando por aquellos que les gustan y familiarizándonos. Nosotros no creemos tanto que se trata de entrenamiento, pero sí de tranquilidad, de no tener esta preocupación y de haber compartido nuestras angustias y vamos a subir y vamos a tener material para animar un poco esta... Leonor, disculpa, esto es en la página oficial del DEMRA, ¿cierto? Sí, en el DEMRA. Pero nosotros, si les pasamos también al ministerio, de la página de acceso, todos los que puedan reproducirlo, que reproduzcan. Sí, porque queremos reproducirlo desde la página de ARPA. Me están escribiendo aquí en el chat interno que es para republicarlo. Sí, republiquen todo. Y en las redes sociales también las vamos a publicar los videos y subir las soluciones. Excelente. Nos vamos a sumar. Bueno, les comento que estamos como en la hora de término del programa, pero no nos queremos ir sin hacer una pregunta que es súper importante y que queremos saber su opinión. La pregunta dice: los estudiantes de cuarto medio que no se sienten capacitados para la universidad, ¿deberían repetir curso, pensando en los estudiantes de cuarto medio, deberían repetir curso o graduarse y preparar la nueva prueba por fuera, o preparar su ingreso a la educación superior? Primero que me gustaría escuchar a Maribel y luego a Leonor. Bueno, ahí mi respuesta sería bastante larga, pero vamos a abreviarla. Creo que primero, no todas las personas deberían ir a la universidad, las personas deberían hacer lo que quieren hacer. Para mí eso es un fundamento básico del ser humano, digamos. Segundo, si efectivamente quiere ir a la universidad y no se siente preparado, yo creo que lo mejor es quedarse un año y preparar la PSU si quiere que le vaya bien, si es lo que quiere hacer, si esa es su ruta, digamos. Claro, pero pensando en repetir cuarto medio o mejor egresar. No, es mejor egresar y prepararse de todas maneras a su propio ritmo, pero yo creo que la pregunta por la PS1 la tiene como bastante resuelta antes, independiente de lo que te diga la familia, independiente de todo, y hay personas a las que les gusta estudiar y quieren tener una profesión, y hay otras personas que no, y yo creo que uno de los problemas de las sociedades subdesarrolladas como la nuestra es que no tenemos opciones para la gente que no quiere seguir una carrera universitaria. No tenemos escuelas de oficios, por ejemplo, en este país. No tenemos un desarrollo de la educación técnica, ni siquiera de la educación artística. Si alguien quisiera ser alfarero, por decir algo, si quisiera ser
no sé, cualquier otro oficio que existe en otros países, acá no se puede hacer eso, no puedes ni siquiera desearlo, porque no existe. Entonces, como que si no dan la PSU, se te limitan todas tus opciones, se te limita toda la vida, además. Y creo que ahí hay un tema más profundo que resolver. Por eso te decía, para mí esa es una pregunta de muy largo desarrollo. Muchas gracias. Y Leonor, en tu caso, ¿qué le recomendarías a estos jóvenes? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Maribel. O sea, yo creo de que las opciones son mucho más que las que acostumbramos a ver. Mire, es tan terrible este país en ese sentido que cuando tomamos la PSU aparecemos en todas las portadas de los diarios y cualquiera pensaría que es de verdad una prueba nacional, que está todo el mundo dando esa prueba. Y saben que de todos los que ingresan a la educación superior, centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades de todo tipo que están o no están en el sistema, seleccionamos solo al 25% con la prueba. El 25% de los que ingresan a la educación superior solamente es seleccionado. Entonces, es claramente una visión súper como clasista, es como un sector muy pequeño, el que parece como que fuera todo Chile, no es todo Chile. Y no es todas las opciones. El mundo es amplio, las opciones son amplias y ojalá fueran todos mucho más libres para seguir nuestra vocación. Pero frente al temor, decir, yo no me siento preparado, yo lo entusiasmaría y decir, ¿y qué pierdes? Si ya estás inscrito, vaya a darla, no se quede en el temor, ¿no? Vaya a dar la prueba. De repente, en esas situaciones, uno también aprende, se le quita el miedo, se prepara para no sé, para desafío, o no sé, por lo menos no sentir de que, no quedarse por miedo o por inseguridad o por pensar esto no es para mí. No hay nada que no sea para uno, todo puede ser, digamos. Pero sin angustia, sin que si no me va bien me voy a deprimir. No, en ese caso no, que no vaya entonces. Pero yo lo alentaría a decir, vaya a darla, no pierde nada con ir a... Muchas gracias por las respuestas. Muchas gracias. Armando, te debo informar que nuevamente no cumplimos nuestra meta personal de terminar a la hora. Pero vamos. La parte de... Es que el tema está muy bueno, perdona, déjame que te interrumpa, es que el tema está muy bueno y había muchas cosas de las que hablar. De hecho, siento que hemos dejado pasar muchas en las que no hemos profundizado mucho. Bien, Armando, el espacio para nuestras personas. Leonor, Maribel, estamos llegando al término de esta sesión, les agradecemos enormemente, pero antes de comenzar el cierre más oficial nos gustaría abrir el micrófono, obviamente, aunque está abierto todo el rato, para que puedan expresar algo que crean que se les quedó en el tintero y que es importante expresarlo. Una idea, un sentir, una petición, un aliento, un comentario. La palabra es de ustedes. Esta vez partimos con Leonor y seguimos con Maribel. Leonor, te escuchamos. Yo me siento un poco culpable de haber hablado mucho y que no terminamos a la hora. No. Yo creo que dije todo lo que quería decir. Creo que de despedida lo único que diría a las y los estudiantes que están inscritos, nosotros sabemos que es un año muy difícil, de que hay mucha incertidumbre, mucha preocupación, y es una invitación, o sea, primero contarles de que en todos los cambios que se han hecho, que hay más cambios que lo que yo conté, hay cambios en el sistema, que hay una invitación, por ejemplo, con ese problema de matemáticas, hay una invitación de decirle esto también vale, me interesa lo que tú haces matemáticas, más allá de la que tú crees que es la matemática formal o académica, y esa invitación sería una pena que no la recibieran porque la pandemia no nos afecta a todos por igual y afecta más a quienes son más vulnerables y por lo tanto esto que no hayamos hecho nunca, de buscar cómo ayudamos para que se les quite el miedo y hagan más ejercicio, lo estamos haciendo pensando fundamentalmente en
personas que les ha costado tomar la decisión de inscribirse y que queremos que no dejen de participar y que no aumente esa brecha que ya vimos en la inscripción, que esa brecha no aumente en lo que sigue del proceso, en rendir la prueba, en las etapas que siguen. Hay una invitación, nosotros nos estamos esforzando por extender esa invitación, por incentivarlo, y les pedimos a los profesores que apoyen a sus alumnas y alumnos y a los postulantes a que se atrevan y vayan, porque estos cambios son pensando en ellos. Así que suerte y ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Maribel, ¿algo que se te haya quedado en el tintero? Más bien un sueño. Me gustaría una educación donde se reconocieran desde niños las distintas trayectorias educativas, una educación que no fuera castigadora, donde la evaluación sea efectivamente para aprender y no para castigar lo que no aprendiste. Creo que eso me gustaría que ocurriera en todos los niveles, desde el más básico hasta la educación superior. De manera que algo que ha repetido bastante Leonor aquí, que me parece fundamental, que esto no sea con angustia, que estudiar, que ser evaluado no sea un proceso angustioso, que no nos genere más problemas que los que ya tiene la vida, digamos, que la educación sea algo feliz. Creo que eso nos falta mucho, que la educación sea algo feliz. Muchas gracias por tus palabras, Maribel. Y creo que una visión que compartimos todos y que ojalá en algún momento logremos llegar allá. Creo que todos estamos trabajando para ello y esperemos que dé sus frutos en algún momento. Bueno, ya cerrando este capítulo, agradecemos a las invitadas María Leonor Varas y Maribel Mora y a todos quienes estuvieron conectados con nosotros. Contarles que lamentablemente este es el último capítulo de esta temporada, que estamos muy contentos por la acogida que ha tenido este espacio y que estamos evaluando la posibilidad de tener una tercera temporada, pero todo depende de la recepción y de la idea y de los comentarios que nos vayan dejando las personas que nos ven, de lo que desean saber y de abrir espacios también para conversar. Así es, bueno, agradecer la participación de la gente que escribió en el chat, en esta ocasión la activísima participación de Mavepa SE, la participación de Cintia Riquelme, que incluso dejamos algunas preguntas de ella y comentarios acerca de este apoyo, del acompañamiento, entre otras cosas, desde la experiencia nos habló, CE Metallo Níspero, que nos agradeció por compartir esta valiosa información, e incluso nos preguntaron si es que podía existir una segunda parte de este conversatorio, porque la verdad es que parece que se nos hizo poco el tiempo, y así es. Así que nada, me sumo a los agradecimientos de Armando a las invitadas. Creo que fue una tremenda conversación, espero que se hayan sentido cómodas conversando. Para nosotros lo más importante es que ustedes se sientan relajadas para que puedan tener una conversación fluida, y decirle a toda la gente que si quieren temas de conversación, déjenlo en el chat. O en nuestro Facebook, en el Instagram también, si es que hay algún tema que les gustaría que tocáramos, porque de ahí nosotros sacamos ideas que sean relevantes para los profesores, principalmente para los estudiantes también, eventualmente, y buscamos invitados que de verdad creemos que impactan y que nos pueden dejar un bonito mensaje. Recordarles que estamos con nuestra página ARPA, a página web de ARPA, arpa.uchile.cl, sobre todo porque vamos a estar replicando estas cosas que Leonor nos va a ir diciendo seguramente de DEMRE, y porque también subimos problemas y tienen estrategias de resolución. Contarles que tenemos un Facebook Live de Renata y las matemáticas el día de mañana, en la tarde, a las 17 horas, tienen que estar un poco antes conectados en el Facebook Live de ARPA, y el Instagram siempre para que nos puedan ir colocando los comentarios e ir obteniendo información de nuestra iniciativa y también de páginas amigas a las cuales colaboramos y nos complementamos, porque creemos que la educación la hacemos todos. Armando Peri, un gusto trabajar contigo. Leonor, Maribel, Igualmente. muchas gracias por la tarde. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.